Hola, mi nombre es Domingo, soy parte del directorio de la Fundación y aprovecho también de agradecer a la Universidad del Desarrollo, MK, bueno, AOA, que siempre nos ha apoyado, Fundación IDEA y también está Arc Daily como media partner. Y los dejo con ustedes con Débora Mesa, Antón García Abril, que les van a tener hoy día la charla Arquitectura de la Tierra. Así que muchas gracias por su tiempo. Para mí es un placer. Hemos ya viajado bastante esta semana y espero que lo disfruten. Muchas gracias. ¿Nos sentamos o de pie? Bueno, necesitamos ver la pantalla un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Domingo, muchas gracias por traernos aquí. Estamos disfrutando de la arquitectura de la tierra de Chile, que ya es casi la nuestra. Estamos haciendo un proyecto fascinante con Domingo, que nos ha cautivado y nos ha inspirado, y es para trabajar junto con la Fundación y con todas las personas que habéis puesto junto a tu liderazgo, ¿no? Para un grupo de artesanos de la piedra en Pelequén, en un paisaje muy especial que nos ha sorprendido y nos ha fascinado, y que aúna todas las pasiones de nuestra práctica, ¿no? Desde la idea de trabajar para la comunidad, servir sus necesidades, que es la primera función de la arquitectura, y sobre todo también trabajar para un paisaje, ¿no? para una acción, digamos, que tenga una trascendencia poética y medioambiental, ¿no? Entonces, queríamos compartir con vosotros media hora de nuestra sensibilidad hacia la tierra, ¿no? Cómo hemos entendido a lo largo de nuestros ya 20 años de práctica, que parece que fue ayer, pero es una eternidad, es media vida, cómo hemos ido trabajando esta arquitectura que trata de acercarse a la tierra, ¿no? No solo como un sustrato, ¿no? o una topografía o una huella, ¿no? Sino yo creo que se trata de acercarse desde un punto de vista casi ético y sobre todo disciplinar, ¿no? como arquitectos. Y ese mensaje, bueno, distintos proyectos que compartiremos ahora con vosotros, esperamos que tenga una obra especial aquí en Pelequén y que vengamos mucho aquí a Santiago, que estamos como en casa, ¿no? Sí, hemos preparado un itinerario a través de algunas de nuestras obras que juntas componen esta investigación que llamamos Arquitectura de la Tierra, pero que se fue generando pues,
una obra después de otra, aunando inquietudes que tenemos que tienen que ver con el paisaje, que tienen que ver con cuestiones muy, muy esenciales de la arquitectura y cómo aterriza en un lugar y cómo se relaciona con las personas. Y entonces vais a ver un itinerario cronológico que parte de nuestras primeras obras, de hecho nace en una cantera de piedra en el norte de España, y la última obra es una intervención también en una cantera de piedra en el sur de España, en las Islas Baleares. Y bueno, y coincidentemente también, o no coincidentemente, probablemente a raíz de eso, nuestro proyecto en Chile, en Pelequén, tiene que ver también con cómo utilizar el material de una cantera y cómo trabajar para la comunidad que trabaja en ella. Y por ello, aunque el proyecto está aún en idea, en esbozo, yo creo que todas las obras que os vamos a presentar de alguna manera reúnen los componentes de esa sensibilidad que nos acerca y nos va a acercar a Pelequén. Este primer proyecto es, como os decía, es en una cantera de granito en el norte de España. Allí realizamos nuestras primeras obras como arquitectos recién licenciados casi, y donde nuestra ignorancia en cuestiones de piedra, era un material que teníamos que utilizar por código, no habíamos utilizado nunca la piedra, no nos convencían los materiales que encontrábamos en los catálogos de producto, y decidimos sumergirnos en una cantera, intentar entender el origen del material, entender los procesos de transformación, para ver, de ahí intentar que la idea naciera de entender el material y su potencial, porque conocíamos arquitecturas que utilizaban la piedra de manera muy potente y que todos conocemos, arquitecturas prehistóricas, arquitecturas clásicas, y en cambio la arquitectura moderna nos dejaba un poco fríos. Así que nos metimos en la cantera en cuerpo y alma, pasamos allí muchos meses intentando aprender, descubrimos la cantidad de material de desperdicio que existe en las canteras, y decidimos trabajar con ese material, con el material irregular, el que no se sabe, el que no se puede cortar de manera precisa, y construir una estructura con esta piedra que sería parte del edificio que íbamos a construir en la ciudad de Santiago de Compostela, en España. Entonces, con estas primeras aproximaciones a la arquitectura de la tierra, aquí veis a Débora, joven arquitecto, no sigue siendo joven ahora, pero es que estas fotos dan miedo. Estábamos inventando, una manera que conciliara la prefabricación con la construcción del paisaje, porque claro, este edificio construimos, digamos, toda la estructura en un prototipo, ¿no? Aquí jugaba un espacio híbrido entre lo que era testar una tecnología, una estructura, también ver, digamos, su resultado plástico, ¿no? Aunar la estética y la estática. Y este primer proyecto es muy paradigmático de cuáles han sido nuestros intereses a lo largo de toda nuestra vida profesional, ¿no? Reciclar todas estas piezas y crear una construcción de un orden doble palladiano, ¿no? Con un orden que se pudiera sentir, pero que no pudiéramos medirlo, ¿no? Utilizando piezas que habían sido rechazadas, ¿no? Por su informalidad, pero magníficos trozos de piedra, de granito, 1000 toneladas, ¿no? de casi residuo. Y bueno, utilizar, digamos, el proceso productivo y el estético como una interacción, ¿no? Que además fuera capaz de resolver un problema casi medioambiental que se produce en las canteras, y es qué hacemos con las piezas que se desechan, ¿no? Bueno, todos estos intereses son los mismos que estamos ahora trabajando en Pelequén, y que a otra escala y en otra circunstancia, y en otra tipología y con otra piedra y en otro entorno, pero
pero late exactamente igual. Este es un proyecto importante para nosotros porque por la singularidad de ese ejercicio de reciclar material que no está pensado para ensamblarse en un edificio, nos fue muy difícil encontrar un constructor que se lanzase a construirlo con nosotros, y la única forma que tuvimos de poder hacer algo que tenía para nosotros todo el sentido común, que hablábamos antes, pero que a veces el sentido común no es lo que prevalece, era una imposibilidad, a menos que nos encargásemos nosotros de la construcción. Entonces decidimos ser los contratistas y a partir de ahí, yo no sé si la totalidad de las obras que vamos a ver aquí, o casi la totalidad de las obras, acabamos operando como arquitectos, como constructores y a veces como, en este caso también, como promotores de la obra. Este es un experimento que queríamos hacer, un ejercicio en hormigón, también en la zona atlántica de España, en el norte, y el ejercicio era en esta zona paisajística impresionante. Queríamos construir un trozo de paisaje, una obra de arquitectura que, tras finalizarse, casi el paisaje se apropiase de ella, como muchas de las arquitecturas prehistóricas que existen en este entorno. Y aquí descubrimos que la materialidad y la tectónica del hormigón, cuando se le rompen las reglas, ¿no? Pues se transforma en una naturalidad que entabla un diálogo distinto, ¿no? Ya no es un sistema, sino es parte de esa tierra, ¿no? Evidentemente, este ejercicio nos abrió un camino plástico y nos adentró en unos aspectos, digamos, de la estética que nos llevó tiempo entender, ¿no? Porque, claro, asociamos lo bello a una serie de cánones referenciados. En este caso, esta pieza le daba su interés a esta materialidad viscosa, ¿no? Este hormigón que recibía las huellas de la presión hidrostática sobre los farzos de paja, viscoso, abrasivo, impuro en sus formas, ¿no? Magmático, pero de alguna manera haciendo, digamos, honor a su condición líquida, ¿no? En este caso, este techo que hicimos, el vertido del hormigón sobre un plástico y que fluctuaba sobre la deformabilidad de la paja, pues de alguna manera creaba también una materialidad que nos conectaba visual y conceptualmente con ese mar al que miraba, ¿no? Es decir, la tecnología que usamos nos descubrió la materialidad y nos abrió el lenguaje, ¿no? Todo esto fue un proceso como de consecuencias. En este otro proyecto de Montana, una década más tarde, tuvimos la oportunidad de desarrollar en otro lugar del mundo distante, culturalmente desconectado, pero, y esto es la enseñanza que hemos estado compartiendo con Domingo y con nuestros amigos y aliados en el proyecto Pelequén, ¿no? La tierra es lo que nos une, ¿no? Y da igual que esté en Galicia, en Montana, en el desierto Arabia o en Pelequén, esto es un mensaje de arquitectura, ¿no? Este proyecto de estructuras del paisaje está en Montana, en una geografía muy distinta, pero continúa esa investigación que empezamos en Galicia y la lleva a este nuevo territorio para seguir explorando cómo construir arquitecturas, casi reorganizando los materiales que existen en un lugar, aprendiendo de la geología, aprendiendo de geografía, aprendiendo del clima y tomando eso como referencia más que otras referencias arquitectónicas a las que como arquitectos estamos más habituados. Así que aquí de nuevo se trata de diseñar no solo el proyecto, sino de diseñar el proceso constructivo, que es fundamental para
el devenir de esa obra. En realidad lo importante son estos distintos pasos que configuran las obras, casi como una receta de cocina, hacemos la analogía a veces, ¿no? Diseñamos ese proceso y luego, en realidad, cuando se pone en práctica casi como una performance, ¿no? Una actuación, el resultado podría ser múltiple porque hay variables relevantes que controlamos, por ejemplo, la estructura, ¿no? La resistencia estructural es muy importante, el plástico que nos va a dar un rendimiento acústico, un comportamiento acústico de la pieza, la masa térmica, pero luego hay otras variables que no controlamos, que no diseñamos hasta el último detalle, ¿no? Con lo cual el momento de descubrimiento de esta arquitectura casi arqueológico es un momento de sorpresa, es un momento donde realmente llegamos a entender cuál es el resultado final. Y esta arquitectura del paisaje, de la tierra, tiene sus propias reglas, ¿no? Son reglas donde el arquitecto no impone, no prescribe, ¿no? Son reglas que tiene que dejar para que haya una cierta incertidumbre, ¿no? Hay un gradiente importante de incertidumbre que es el que hace esta transformación material, ¿no? Donde una construcción de hormigón rota todas las reglas de su puesta en obra, una masa, digamos, mal mezclada, una pigmentación echada por fuera de la mezcla, un molde flexible, inconsistente, unos tiempos, digamos, desconexos en las tongadas, es decir, de manual romper todas las reglas de un mueble de hormigón bien hecho. Claro, nos genera esta mineralidad orgánica tan hermosa, ¿no? Que era algo de lo que buscábamos, ¿no? Porque al final este proyecto no es una escultura, es un centro de arte donde nuestro cliente nos pidió un pequeño auditorio para celebrar conciertos a la intemperie y que tenía que tener unas cualidades no solo acústicas, sino albergar un pequeño aforo, tener una concha acústica, tener una serie de prestaciones que el material en sí tenía que aportar, ¿no? Y esta es la conexión profunda que estamos siempre buscando, ¿no? Una conexión que se ha liberado de la arquitectura muchas veces para tener un diálogo más profundo con la tierra, ¿no? ¿Cómo te liberas de la arquitectura? Bueno, pues te quitas de las formas, te quitas de los sistemas, te quitas de las figuras que se asocian a una construcción arquitectónica y aparecen otras formas, otros espacios. Sin embargo, descubrimos que incluso en estas rupturas las estructuras arquetípicas seguían estando ahí presentes, el arco, la cúpula, ¿no? Estas figuras arquetípicas que son ni más ni menos las que determinan, digamos, la fisicidad, ¿no? digamos, la transmisión de todas esas fuerzas que arquitectura pone en equilibrio. Nos interesa mucho la ambigüedad de estas obras, casi su naturaleza híbrida, donde las puedes leer como una obra de arte en el paisaje, no necesita ser habitada para tener sentido en el lugar. Algo muy importante era que no pareciesen edificios deshabitados en una zona tan remota como aquella en la que se encuentran, que no entrasen en conflicto con la crudeza, el carácter salvaje del lugar en el que están. Y esos eran retos del proyecto, ¿no? Cómo hacer un edificio que en realidad no lo parezca, ¿no? Que se integre en la naturaleza y que parezca un espacio que emergiera de ella. Y estas arrugas, estas estrías, estas topografías que están impresas en el material fueron el resultado de alterar, como he dicho antes, los fundamentos de
de una construcción, digamos, canónica de hormigón, ¿no? Esta escala de pabellón nos permitió más adelante estudiar estos rangos de incertidumbre que nos permitía crear desde el origen de la maqueta y con el uso de estas incisiones y estas coladas, tal y como se genera la Tierra, en un plano, digamos, más plástico, más abstracto. Esto nos afectó también en nuestra manera de entender ese primer boceto, ese origen, ¿no? Ese origen que está determinado por las circunstancias del juego plástico y por la propia naturaleza física, ¿no?, de la maqueta con la que estamos trabajando. Como veis, la Tierra, nuevamente, estas costras que desterramos son figuras que se deben a cómo han sido fabricadas, cómo han sido creadas, bajo nuestra, digamos, intromisión, pero que de alguna manera emulan los procesos geológicos, magmáticos o de sedimentaciones, de erosiones que la Tierra, digamos, utiliza para su formación. Digamos que los proyectos que os mostrábamos anteriormente, que son proyectos construidos como la trufa o las estructuras del paisaje, no son más que eslabones dentro de esta cadena de investigación que ahora sigue muy activa. En este proyecto, que es un proyecto de concepto, lo que estáis viendo es un boceto. Lo elaboramos en maqueta y parece casi como que estuviera ya en fase de ejecución, pero no es más que eso, es una especie de acción creativa donde intentamos buscar en este otro entorno, que es el desierto, en la península de Arabia, qué arquitecturas pueden tener sentido de nuevo en ese paisaje donde se necesita sombra, donde hay escasez de agua, donde se necesitan crear, digamos, espacios que permitan la habitabilidad en zonas donde no existe. Y seguimos con esta investigación, que en este caso ha quedado ahí congelada, pero que renace en otros proyectos. Aquí veis un deseo insatisfecho de aunar todas aquellas enseñanzas que el paisaje nos brinda a la arquitectura a una tipología tan urbana, ¿no?, y tan arquetípica, ¿no?, como es la torre, ¿no?, el monolito, el dolmen original, ¿no? Aquí es donde creemos que se puede producir una confluencia, una intersección entre esta arquitectura de la Tierra y la arquitectura, digamos, que requiere de estos procesos de eficiencia, de sistematicidad, ¿no?, de repetición, ¿no?, como puede ser una torre. Entendemos que la ciudad va a poder recibir esta arquitectura del paisaje y le va a saber brindar de sus tipologías. Y entendemos que estas formas, estas figuras y estos espacios que difieren mucho de lo repetitivo, lo de sistemático, ¿no?, de la torre, digamos, canónica, conecta con el paisaje urbano. Y en ciudades como Santiago vemos cómo esta figuración con el fondo, ¿no?, este fondo de los cerros y este paisaje tan presente, ¿no?, que ocurre en esta ciudad, sería un ejemplo perfecto de cómo la ciudad aceptaría y daría bienvenida a esta arquitectura de la Tierra. Sí, este que es un proyecto muy especulativo, no tiene lugar por ahora. Es nuestra manera de expresar esa inquietud, ¿no?, de cómo arquitecturas que hemos desarrollado asociadas a paisajes naturales, cómo eso puede tener cabida en otros entornos más construidos, como por ejemplo una ciudad, y la manera de expresarlo es asociarlo a, bueno, pues a tipologías conocidas, como por ejemplo una torre. En este caso es otra investigación donde estamos construyendo otro tipo de infraestructuras, puentes,
pero de nuevo asociando el puente al paisaje, como el puente puede ser realmente una estructura casi como una extensión de los paisajes. Es un puente, imaginaros un puente que es río, ¿eh? y que petrifica, pero conecta, tiene esa capacidad matérica y de ser estructuralmente muy activa, pero morfológicamente sigue siendo paisaje. El puente es una tipología de ingeniería y de arquitectura que ha buscado siempre la eficiencia, ha buscado la belleza era en cómo podía poner la eficiencia estructural y la constructiva, ¿no? esa revelación constructiva, esa honestidad, ¿no? Nosotros entendemos que esta aproximación al paisaje es una verdad más profunda, ¿no? Es hacer una ingeniería del paisaje que pueda, de alguna manera, crear una conexión más metafísica, diría yo, aparte de la conectividad física, mecánica entre A y B, ¿no? Que es el puente más clásico. Y este proyecto construimos un pequeño prototipo, un pequeño puente de 12 metros, ¿no? Que llevamos como obra artística a una exposición de Nueva York en el Cooper Museum, como un río petrificado, ¿no? como una naturaleza muerta que de alguna manera hablaba de esos ríos que trazaron las colinas de Manhattan y que están vivos en el subsuelo, ¿no? Algún día rebrotarán, ¿no? Quisiéramos de alguna manera recrear esta narrativa, pero lo que más nos interesaba era estudiar la ingeniería y la expresividad de este fragmento, de esta costra activa de puente, ¿no? De río petrificado. Este proyecto es un proyecto que coge esta exposición, era una trienale que se llamaba Nature, que se celebraba en el Museo Cooper Hewitt de Nueva York. Pues tomamos esta exposición como excusa para avanzar con la investigación sobre los ríos petrificados, las naturalezas construidas y además aquí, frente a proyectos anteriores donde estas obras ocurren en los lugares, utilizando los materiales, en los lugares en los que luego permanecen, en este caso, por la propia ubicación de la pieza en Quinta Avenida, los costes desmesurados de Nueva York, etcétera, estudiamos cómo prefabricar esa naturaleza, cómo hacerla en Madrid, en nuestro laboratorio, y cómo transportarla y ensamblarla en el jardín del museo. Y aquí veis otra vez estos dos vectores, ¿no? De interés de nuestra práctica, ¿no? La prefabricación como una lógica constructiva, ¿eh? y la arquitectura de la tierra, ¿no? como una posición, digamos, espacial, formal y matérica, ¿no? En este pequeño ejercicio desarrollamos las técnicas de postesado, armado, de izado, ¿no? y de equilibrado de estas piezas, cuyo centro de gravedad, os podéis imaginar, no era geométricamente reconocible, pero que, por supuesto, sabéis perfectamente que para hacer una maniobra de este tipo, que es de precisión milimétrica, toda la ingeniería tiene que ser controlada, al igual que si estuviéramos desplazando una viga sobre dos cabezas de columna o de muro, ¿no? Entonces, nosotros creemos que existe esta conexión entre la arquitectura del paisaje, la arquitectura de la tierra y todas las lógicas y las técnicas contemporáneas de ingeniería, de construcción, de prefabricación, de ensamblaje. Y este pequeño ejercicio, bueno, pues ponía este río de 20 toneladas en un apoyo que generaba, digamos, una inestabilidad en ese cuenco, ¿no? Que se llenaba de agua y expresaba esa condición casi oblicua, ¿no? Del vaso. Y era un ejercicio arquitectónico como muy simple en su mecánica, pero conceptualmente enriquecido con todas estas capas de contenido, de estructura y de materialidad.
esa analogía con la arquitectura, ¿no? Con el pórtico, esa viga que apoya en dos soportes, pero también con lo natural, con la idea de una montaña, un río y un lago. Y este proyecto fue en plena pandemia. Quisimos hacer un experimento que llamamos Matter to Data. ¿Cómo concebimos, Débora y yo confinados en Boston, una figura? Y en directo y sin proyecto hicimos una extracción de datos no solo geométricos, sino estructurales, mientras se iba construyendo en tiempo real al otro lado del Atlántico. Una manera de entender la arquitectura desprogramada y sin proyecto, simplemente utilizando las tecnologías para hacer esa conectividad a través de los datos, y mientras íbamos ejecutando el proyecto y haciendo los primeros cálculos, íbamos creando ese armado e íbamos desarrollando prácticamente las soluciones técnico-constructivas para hacer una ejecución. Este proyecto siempre decimos que de primer boceto a fotografías de Iwan Ban, menos de 30 días. ¿Vale? Esta era la cadena de tiempo que nos interesaba, ¿no? Una cadena donde ensayamos una solución similar al clásico ferrocemento, pero con una pistola, digamos, de proyectado de GRC, ¿no? Todo esto en directo, en vivo y sobre la marcha. Y bueno, el resultado es una hermosa catástrofe, diría, ¿no? Y digo es hermosa porque el espacio que envuelve, ¿no? Esas costras laminadas, que no tuvieron tiempo de determinar su forma, de estudiarse, sin embargo, entala una conexión extraordinaria con el sitio. Esta pieza, que está en la misma parcela que la trufa, establece también un diálogo interesante, ¿no? La trufa siendo una piedra masiva, y esta otra que llamamos the tent, la tienda de campaña, que quiere ser ligera, casi estar ahí de paso, pero también construida con el mismo material, ¿no? Esa especie de manto petrificado, que también tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando ahora, en distintos proyectos, distintas arquitecturas, y que tiene mucho que ver con el proyecto que estamos trabajando para Penequén, aquí en Chile, utilizando la piedra rosa del lugar, pero también mezclándola con hormigones que pueden construir estructuras de mayor escala para, en definitiva, crear un espacio comunitario, crear un espacio, una sombra donde no la hay, y permitir que se habite, que se ocupe. Conceptualmente, lo que estáis viendo aquí es un momento casi de ritual o de convulsión, donde estábamos buscando cómo deformar la costra de la Tierra en un instante, como si fuera un terremoto provocado, abstraerlo, contaminarlo de una materialidad arenosa, abrasiva, hermosa justamente por esa diversidad, ¿no? E hicimos, no recuerdo, 20 y tantas, 30 maquetas, ninguna de ellas es el proyecto. El proyecto lo haremos ahora, pero con esto introdujimos una posición, una estrategia, una idea, una tecnología. Estamos trabajando con Tomás y con Patricia y con nuestros ingenieros, esa fórmula rosa que contiene la piedra rosa, contiene cemento bajo en carbono, contiene, digamos, todo lo que necesita esa mezcla de minerales que también llamamos hormigón, pero que en realidad es tierra machacada, micronizada, ¿no? Al final, esa costra de tierra que vuela, que produce esa sombra y que produce esa comunidad y que produce ese paisaje y esa actividad, es el proyecto que estamos buscando. Ahora nos volveremos después de haber visitado el sitio, conocido a la gente, haremos el proyecto, aunque el proyecto ya late aquí, está aquí, está en ese impulso, en esa emoción. Estas son esas primeras chispas, esos gestos, ¿no? Y en el otro lado del mundo,
que esto es lo bonito de la tierra que nos une a todos. Estamos haciendo otro jardín. En este caso es un pequeño museo de paisajes, un museo, una versión contemporánea híbrido entre lo que es un museo de sala y un jardín botánico, ¿no? Se nos pidió que hiciéramos esa nube que genera la irrigación y el albergo, ¿no?, del agua, ¿no? Y bueno, hicimos este híbrido entre una nube y una flor, ¿no?, una gran flor, y utilizamos estos momentos de proyección, ¿no?, para que estas erosiones que luego estudiamos cómo el agua se movía entre estas estrías, determinara prácticamente la arquitectura. Esta pieza, que es el punto de acceso a un jardín de jardines, bueno, el cliente quería que fuese casi como una nube, un espacio en el que entras, te envuelve en una atmósfera y de repente sirve como de puerta de acceso a otro mundo completamente distinto, ¿no? Y utilizamos la tecnología que empezamos a desarrollar con el proyecto de The Tent, proyectando hormigones, para que en vez de ser una pieza pesada, ¿no?, como las estructuras del paisaje o como la trufa, sea una arquitectura por la que pueda pasar la luz, una arquitectura sólida, pero que reacciona con el agua, con la luz, que se lea casi como ese manto que representaba el proyecto de The Tent, que es muy liviano, muy ligero y que se posa levemente sobre el terreno. Y este proyecto lo ponemos siempre al final, porque tenemos un especial amor, porque este proyecto no es sobre nosotros, es sobre Ensamble, sobre nuestro equipo, nuestros estudiantes, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, ¿no? Tuvimos la fortuna de toparnos con esta cantera abandonada en la isla de Menorca, una cantera arenisca que estaba, como veis, llena de escombro y en total desuso y abandono, pero que inmediatamente detectamos que tenía un espacio que vibraba con nosotros y que había que reclamar, que había que leer y que había que reinterpretar y que necesitaba de la arquitectura, ¿no? Un espacio que, bueno, con limpiarlo, con descubrirlo y con excitarlo en algunos momentos, ¿no?, con la inserción de una luz un poquito más difuminada que evitara los contrastes, ¿no?, y con un poco de aire, ¿no? Estos principios transformativos de todos los proyectos que en este gesto muy simbólico, brutal, y nuevamente de cantería, ¿no?, esa apertura de ese óculo que liberó la primera y última piedra de este proyecto, ¿no?, como un ejercicio muy medido, ¿no?, simbólico y tecnológico, ¿no? Esto representaba la transformación de un híbrido de paisaje, como es una mina o una cantera, en una pieza de arquitectura. Sí, es un proyecto que empezamos hace ya 3 años y lo seguimos desarrollando muy, muy lentamente y nos gusta no tener casi presupuesto para desarrollarlo y tenerlo que hacer poco a poco, porque para nosotros es como una escuela de arquitectura donde entendemos en nuestras carnes lo que es cómo la luz refleja sobre los materiales más claros, cómo de repente este espacio se ilumina cuando se limpia con una acción tan sencilla, el efecto de la ventilación cruzada, cómo de repente cambia la higrometría y un espacio que antes era inhabitable, que no se podía respirar, de repente se convierte en habitable, cómo al final reconocer, como en otros proyectos, pero aquí de manera más radical aún, el valor de lo que existe e intentar aportar simplemente lo que es necesario, que en este caso pues son pequeñas acciones, protecciones, limpiezas y una labor de descubrimiento de lo que es un espacio, un entendimiento de algo que se generó sin querer ser arquitectura, se generó con la ambición de extraer material, un espacio industrial, pero como existen muchos otros en todo el mundo,
y que simplemente una lectura con otro tipo de sensibilidad puede transformar algo que no se pensó para un uso, que no se pensó siquiera que fuera arquitectura, en algo habitable. Esta sensibilidad, esta sutil domesticación de la naturaleza, ¿no? Creo que es un mensaje que estamos aprendiendo, estamos recibiendo y que estamos compartiendo, y que Canterra es ejemplar y que nos ayuda a entender cuál pudiera ser el diálogo, ¿no?, entre la arquitectura y el paisaje. Pues nada más, muchísimas gracias. Bueno, les doy las gracias por la presentación increíble y doy espacio a preguntas, si quien quiere hacer alguna pregunta abierta. Yo quiero solo hacer notar de que toda la música que escucharon es compuesta por el arquitecto aquí presente, No, por mi padre. por el papá del arquitecto aquí Eso. presente, perdón, que es músico y que fue un inspirador de su hijo en la carrera. Nadie se atreve a preguntar nada después de esto porque es demasiado impactante. Hicimos la presentación corta aposta para poder conversar, así que... Ahora sí que me siento. Sí. Bueno, felicitarlos por la presentación. Yo creo que todos nos estamos preguntando si nosotros hacemos arquitectura después de esto, porque estamos muy lejos. Es increíble lo que están haciendo, ¿verdad? Que lo encuentro alucinante. O sea, el nivel de experimentación y de sensibilidad que demuestran es brutal. Así que felicitaciones. Yo admiro su trabajo, de verdad. Quiero preguntarle algo súper tonto a lo mejor, pero ¿ustedes cómo se imaginan un proyecto antes? Porque de verdad es como, porque el resultado de la forma es un poco casuístico, digamos, o sea, no es como uno generalmente hace las cosas, que se imagina un edificio y... ¿Cómo se lo imaginan antes? O sea, ¿tienen alguna idea o con esta experimentación de la forma van llegando a un resultado que a ustedes les va gustando? Porque, no sé, me imagino que de repente hay resultados que son feos directamente, o sea, no son estéticamente agradables. Yo eso no lo puedo imaginar, digamos, para mí es un enigma, es difícil, súper difícil. Sí. Bueno, es un proceso. Claro, cuando se ve todo de golpe, pues a lo mejor parece demasiado extraño, ¿no? Como realmente difícil de entender. Pero además os hemos mostrado la parte de nuestro trabajo que es especialmente experimental, ¿no? Porque no es que se aleje de la arquitectura, ¿no? Pero de repente tiende puentes a otras disciplinas, ¿no? Y a otras lecturas. Entonces yo creo que lo bonito de esta, que nosotros es una investigación que nos hace reflexionar mucho, o sea, no tenemos todas las respuestas ni sabemos dónde va, sabemos de dónde viene porque lo hemos ido haciendo poquito a poco, pero también sin un plan preconcebido, ¿no? Y lo que nos interesa mucho es que efectivamente desvía el foco de ¿cómo va a ser mi edificio? ¿Va a ser feo? ¿Va a ser bonito? En realidad no importa, ¿no? Y además nosotros, cuando hicimos algunas de las primeras obras, nos preocupaba claramente, ¿no? La trufa será una cosa fea y entonces nos consolábamos y decíamos... Era fea. No, pero en realidad nos consolábamos y decíamos, ¿hay alguna piedra que sea fea? ¿No? Sí, la arquitectura está cargada de interpretaciones estilísticas, pero la naturaleza en realidad es difícil encontrar una naturaleza que sea fea, ¿no? No la definimos como feo, bonito, son como otros criterios en los que aplicamos. Entonces nos interesa mucho esta rama, esta investigación, que repito, no sabemos muy bien dónde nos lleva, porque nos libera un poco de estas ataduras que tiene la arquitectura y nos permite centrarnos en cuestiones que sí que son muy importantes, como por ejemplo la escala que tiene eso en su entorno,
la atmósfera, el ambiente que va a crear, la acústica en el caso de las piezas de Montana, o cómo va a reflejar la luz, cómo si nieva o llueve, ¿no? Cómo va a evolucionar esa pieza, cómo va a cambiar en el tiempo. Entonces son parámetros que nos interesan muchísimo porque no son con los que pensamos arquitecturas más urbanas, quiero decir que también las desarrollamos, ¿no? Que al final son otras variables las que importan. Aquí el campo de libertades que se abren nos interesan muchísimo, porque están en entornos donde te puedes permitir esas libertades, ¿no? Son para clientes que nos las permiten. Y entonces Por hacerte una analogía de esas libertades, la arquitectura va 100 años por detrás del Instituto de las Artes Plásticas, ¿no? Después de las guerras europeas y mundiales del siglo XX, bueno, todo ese trauma y toda esa necesidad de reinventarse, ¿no? Hizo que un grupo de artistas rompieran todas y cada una de las reglas del arte y desde una conexión muy íntima con el ser y con la naturaleza inventaron o descubrieron el expresionismo abstracto. Y fue un antes y un después en la historia del arte, ¿no? Atrás quedaron Picasso, Matisse, los grandes artistas que arrancaron el siglo, y la segunda mitad ya estaba en manos de Jackson Pollock, Klein, de Koenig. Esto en arquitectura estamos todavía picasianos, estamos todavía con la figura, estamos con la forma, con los colores, estamos con las composiciones más clásicas, menos clásicas, más modernas, rompemos un poquito la forma, pero todavía no hemos reconstruido, digamos, la esencia de la arquitectura. Y del mismo modo que los expresionistas americanos se miraron a ellos mismos, a su entraña, y miraron a la naturaleza y encontraron una conexión muy profunda, que ya es clásica entre nosotros. Entendemos que la arquitectura empieza a estar en ese momento. Esa conexión con la arquitectura de la tierra, ¿no? Esa conexión con nosotros mismos, ¿no? Es la conexión de la arquitectura, del mundo natural, del mundo físico, con nosotros, ¿no? Pero se tiene que desligar, tiene que romper, ¿no? Y lo primero que rompe es la forma, la estética, el lenguaje, todo aquello que pretendemos sentar en cánones, ¿no? Y yo creo que la arquitectura hará un juego paralelo desplazado 100 años a lo que hizo la historia del arte. Bien, ¿se escucha? ¿Está bien? ¿No? Ahí sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Era más fuerte. Bueno, nada, felicitarlos por lo que nos han mostrado. Encuentro, no sé, no quiero dejar pasar la coherencia que hay entre la manera de presentar su obra con la obra, digamos. O sea, este video continuo, que creo que les pone un desafío también, porque la obra de ustedes es como un continuo. Entonces, este video de 34 minutos 53 segundos va a terminar siendo, no sé, de 24 horas y tanto, digamos, o sea, en un continuo. O sea, la manera de presentar la obra de ustedes es el video completo. No veo en qué minuto lo van a poder cortar, digamos. Entonces tiene un desafío ahí. O sea, y la coherencia también en la puesta en escena que hacen, con el guión que tienen, que más allá de que sea o no sea un guión, hace que todo sea coherente, digamos, la exposición, las palabras con la obra, digamos. Así que felicitaciones por eso. Respecto ya a la pregunta en concreto, yo pensé que había visto lo más alejado de mi manera de enfrentar la arquitectura cuando vi la Serpentine Gallery de Smiljan Radic, que para mí no lograba comprenderla, digamos, en términos prácticos. Y Smiljan se ha visto sometido después a bajar ese nivel conceptual a obras que tienen uso de oficinas, una casa
un centro cívico, lo que sea, digamos. Entonces, ¿cómo ven ustedes el paso de estas obras de programas más mínimos y de mucha raigambre conceptual a una obra más de uso doméstico, un edificio de oficina, un edificio de vivienda, algo así? Bueno, pues ese es un momento mágico, de cuando trasciende, digamos, la parte digamos, más abstracta y se tiene que poner a servir, ¿no? Ya lo hemos hecho con pequeñas tipologías, como esa sala de música, como esas puertas, la casa, ¿no? Y ahora estamos justamente trabajando en un museo, pequeño, pero un museo de Corea, y el espacio de artesanía, que son dos programas cívicos de enorme complejidad, porque tienen que interactuar con mucha gente, ¿no? en distinto programa, ¿no? Nosotros creemos que no hay por qué sacrificar nada del contenido artístico o conceptual, ¿no? Simplemente tiene que adaptarse a su más elevada misión, la arquitectura, que es servir a muchos niveles, porque claro, no es solo el servicio particular del que usa. Nosotros entendemos que la arquitectura sirve a muchas capas, ¿no? Y la última quizás sea el paisaje, que es la más generosa de todas, ¿no? Y también tiene que servir a la comunidad artístico-científica para, bueno, creo que eso es parte también del trabajo de todos nosotros, ¿no? Que cada uno de nuestros proyectos inspire, ilustre, eduque y que genere esa continuidad, ¿no? Esa cadeneta de eventos, ¿no? y de pequeñas piedras en un camino que, bueno, que es de alguna manera la historia de la arquitectura, ¿no? Entonces, Smilian, que es un maestro y un gran amigo, ¿no? Al que admiramos profundamente, yo creo que en todos y cada uno de sus proyectos defiende a capa y espada esa autenticidad, ¿no? Conceptual y física de la arquitectura, y sirve además a sus clientes, sus programas y a la arquitectura. Yo te agradezco eso de la coherencia, porque hemos compartido con vosotros, creo que nuestra obra más íntima, ¿no? Algunas sí que están construidas y siempre nos sentimos más cómodos mostrando lo que ya hemos construido, porque a veces los proyectos que os hemos mostrado, que no lo están en una fase que a veces es difícil de entender, ¿no? Nosotros la visualizamos perfectamente, pero no sabemos, ¿no? El que está de espectador cómo lo recibe. Así que si ha habido coherencia, me quedo feliz. Pero sí que es verdad que esta es una línea, de nuevo, que tiene un montón de incertidumbres, porque nos movemos en un terreno donde tenemos pocas referencias del mundo de la arquitectura. Entonces, las referencias nos las buscamos en otros mundos, y entonces, ahora que estamos en ese salto de escala, de hacer un edificio que tenga ventanas, puertas, espacios interiores, ¿no? Sistemas que se pueda climatizar, etcétera, pues es un ejercicio de reinvención constante, porque, claro, ese tipo de geometrías, ese tipo de lenguaje no encaja también con los elementos estándar, ¿no? Entonces, hay que redefinir, de la misma manera que hemos redefinido las estructuras, ¿no? Pues hay que redefinir lo que es una envolvente, sobre todo para que el concepto prevalezca, ¿no? Porque si no, el propio proyecto puede derrotarse, ¿no? Pierde su verdad. Pero sí que es verdad que, bueno, nuestra obra es más extensa que esto. Hemos construido otro tipo de edificios de distintas escalas y con sus baños y sus puertas, sus ventanas, su aire acondicionado, su suelo radiante o sus sistemas. Y bueno, siempre existe en nuestro caso es verdad que siempre existe un punto de cuestionamiento, de investigación, de cierto riesgo al intentar
bueno, innovar de cierta manera, no por querer innovar, sino por encontrar nuevas posibilidades que a lo mejor no son tan evidentes y que siempre nos gusta explorar. Con lo que estabas diciendo, imagino que es normal que los arquitectos busquen innovar, pero ¿cómo llegan igual ustedes a este punto de innovación, a este tipo de arquitectura? ¿Qué es lo que lo gatilló? Bueno, el primer proyecto de esta línea es la trufa. Es verdad que el primer proyecto que hemos mostrado es en la cantera, porque ahí yo creo que es cuando recibimos una especie de shock emocional, viviendo allí muchos meses y dándonos cuenta día a día del impacto, ¿no?, que las acciones de los arquitectos cuando diseñamos tienen en el paisaje. La cantera no es más que el reflejo de, bueno, pues de la exigencia de la explotación de un material que los arquitectos prescribimos, utilizamos. Entonces, ver en acción cómo se transforma ese paisaje, cómo luego ese paisaje se olvida, ¿no? Y de hecho el último proyecto, el de Canterra, pues yo creo que tiene un eco en esa experiencia primera en la cantera, de estar en una naturaleza que se está cambiando sin realmente entender cómo se está haciendo, ¿no?, sin tener un proyecto de arquitectura para su vida posterior. Entonces yo creo que, pero esto es una reflexión que hacemos a posteriori, ¿vale? Igual no es así, pero yo creo que estas experiencias que tuvimos en la cantera nos crearon cierta sensibilidad, y luego esto está en una zona de España, en el norte, donde también construimos la trufa, donde hay construcciones prehistóricas, castros, los dolmen, que están ahí en el paisaje, se integran con él, ya perdieron su función, pero la naturaleza como que los reabsorbió, y esto también nos genera muchísimas preguntas, ¿no?, y muchísima inquietud, ¿no?, porque nos encantaría pensar que el futuro de la arquitectura es ese, ¿no?, que realmente puede existir ese ciclo con la arquitectura que producimos, que de repente cuando a lo largo del tiempo pierda su uso, cambie, que la naturaleza pueda reabsorberlo. Y yo creo que esto motivó en un paisaje como el de Galicia hacer este poema, el de la trufa, intentando construir una arquitectura que estableciese un diálogo con el paisaje que no conocíamos en el momento y no sabíamos si lo que estábamos haciendo iba a ser un fracaso absoluto o no, pero donde queríamos controlar unas variables y otras permitir que esa interacción entre los materiales locales, los agentes climáticos, pues también tuviesen cierta decisión sobre el devenir de la obra. Y esto además lo conecta con, no sé, una posición creativa donde nos gusta, quizás sea una actitud un poquito hedonista, ¿no?, nos gusta esa sorpresa, ¿no?, esa emoción de ver qué ha salido, ¿eh? Es decir, la idea de control y exacta, digamos, apropiación, ¿no?, de todo el proceso. Nos parece menos interesante que jugar con ese proceso y darle unas variables, ¿no?, de incertidumbre, ¿no?, y surfear en esa incertidumbre y ver por dónde el proyecto te lleva, no solo en el momento del laboratorio, de esas sesiones que llamamos creativas, sino en el momento de la construcción, que es donde se producen, digamos, todas las verdades y todos los impactos, ¿no?, con el mundo material, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese hambre, ¿no?, esa curiosidad nos ha ido conduciendo. No es que un día nos miráramos y dijéramos, vamos a hacer esto, no. Nos dejamos llevar, ¿eh? Pero claro, ese viaje es muy intuitivo, de alguna manera, ¿no? Lo que hemos tratado también de expresar es que conecta muchos paisajes, ¿no? El paisaje de Corea nada tiene que ver con el de Galicia, mucho menos con el de Chile,
y el de Montana, bueno, son mundos, son universos muy distintos, pero que están íntimamente conectados, ¿no? Y creo que esa conexión nos atrae. Pues si la trufa hubiese sido un fracaso, ya está, se habría quedado, estaríamos haciendo otras cosas y nadie se habría enterado. Pero es verdad que cuando la hicimos, con todos los errores que tiene muchos, descubrimos cosas muy interesantes que nos han permitido seguirlas desarrollando, llevarla a otras escalas y hemos seguido ahí indagando porque hemos visto que tiene potencial, ¿no? Y eso nos ha llevado. Y esto que dice Antón de cómo esto se puede llevar a distintas geometrías, a distintas geografías, operar en distintos paisajes, tiene que ver con casi como con la complicidad del entorno en la producción de estas arquitecturas, donde controlas una serie de variables que es importante que el arquitecto defina, pero luego el entorno influye mucho. Las obras de Montana, que es un clima extremo, dependiendo de en qué temporada vayas, cambian completamente, porque a veces están cubiertas de nieve, de repente las semillas se anidan y les crecen plantas, de pronto llueve y se limpian y el sol refleja todo el entorno y parecen casi espejos. Entonces, para nosotros eso es un descubrimiento. Claro, luego ya cuando lo ves lo aprendes y entonces ya la siguiente obra ya empiezas a controlar más variables, ya hay menos de incertidumbre de aquellas cosas que ya han ocurrido, ya has visto, ya has aprendido y entonces tomas otros riesgos distintos. Si estuviésemos repitiendo la trufa todos los días, pues ya estaríamos aburridos. Pero sí que es verdad que cuando la construimos por primera vez fue una cosa de, madre mía, hubo que aprender a quererla y a descubrir ese patrón estético, ¿no? La primera reacción fue como cuando nace un hijo, dices, le quiero mucho, pero qué feo, ¿no? Y luego dices, bueno, qué bonito, pero lleva un tiempo, lleva un tiempo. Y con los proyectos nos pasa lo mismo. Hay muchas veces dejamos varias de estas maquetas, ¿no? Todavía muy abstractas. Nosotros las leemos y hasta las compartimos, pero hay que aprender también a amarlas. Y hay un momento que dices, por alguna razón, esta. Y esa es. Entonces, en ese momento la cogemos, la honramos como si fuera un tótem, la escaneamos, la llevamos al mundo digital, le hacemos esta transformación y en ese momento ya es un elemento que podemos hacer finitos, que podemos detallarlo, que ya entramos ya en el ámbito de la ingeniería y de la precisión, del control y del rigor, ¿no? Pero hay un momento que hay que conectar estos dos mundos. Bueno, yo los quiero felicitar por el coraje de hacer esto, de negar todo como lo formal, porque la línea recta no existe en la naturaleza, es un artificio. Y me acordé mucho de las matemáticas fractales, que se usan para medir lo que no se puede medir con líneas, en el fondo. Viendo el video que estás tú con el cartón y todos estos cartones que finalmente serían como estos objetos que al unirlos, que tal vez no se ven tan lindos, pero cuando se unen y se integran, forman una belleza que es bien impresionante. Así que nada, eso, felicitarlos. Bueno, muchas gracias y estoy contigo. Incluso la geometría es una convención. La geometría al nivel de simplicidad que es con la que la arquitectura usa, ¿no? La línea, el plano, la superficie, ¿no? Son como elementos de una matemática muy simple, ¿no? Que es la que hemos utilizado los arquitectos, bueno, pues para saber calcular nuestras estructuras, porque sabemos que una estructura laminar, bueno, que está bien equilibrada, es simétrica y va de A a B, pues bueno, al principio por observación y luego por testado, bueno, pues hemos sabido controlarla. Pero es que la realidad es que ahora la tecnología nos permite liberarnos de estas
simplificada geometría euclidiana y adentrarnos en geometrías de enorme complejidad, que no son ni más ni menos, como tú mencionas, las que nos brinda el paisaje, que no nos brinda líneas rectas ni preciosas bóvedas rectas, ¿no? Entonces, claro, esto que hace unos años pues era un dolor calcularlo, y ahí teníamos a Gaudí haciendo todos estos inventos que al final no servía para nada, al final lo levantaba y decía, bueno, pues esto se mantiene, se antiguaba y ya está, y Dios lo ha querido que se tenga en pie, y esta prueba y error era la base científica del cálculo de estructuras, como todos sabemos, ¿no? Ahora que esto es inaceptable legalmente, pero es que tenemos una enorme potencial de ingeniería, y pasar el mundo de la nube de puntos de los datos a nuestros ingenieros es semiautomático ya, ¿no? Los mismos principios mecánicos, las mismas fuerzas, las mismas energías están ahí. Lo que pasa es que ahora podemos hacer una computación un poquito más sofisticada de estas formas que son las que la naturaleza nos cede. Con lo cual, esas libertades que nos hemos tomado, bueno, ahora pueden llegar a ser certezas, ¿no? Pero sí que es verdad que la geometría es muy impositiva, nos ha regido, del mismo modo que rigió a Matisse y a Picasso y a Velázquez, ¿no? Y luego llegaron otros, llegó Jackson Pollock y Klein y todos los hombres libres, y dijeron, se acabó, y se acabó. Y no se acabó, continuó. Hubo una pequeña inflexión, ¿no? Evidentemente, para romper y construir hay que primero romper y luego construir, ¿no? O sea que en esa labor tan necesaria, evidentemente, bueno, pues hay que romper algún paradigma, ¿eh? No es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y bueno, y esa liberación también es muy, muy gozosa, ¿eh? Cuando descubres una línea de cornisa puede vibrar, ¿no? Hay que ser recta. Y bueno, pues dirás, bueno, pues que es muy difícil hacerla. No, tú la dejas y ella sola se busca, ¿eh? Lo difícil es hacerla recta. Piénsalo, y cuando lo difícil es sacarle un paño así blanquito y que le metas la luz rasante y que no te saca. Muchas veces hemos buscado en esta aparente perfección, ¿no? del catálogo, digamos, de sistemas constructivos, hemos buscado algo que a lo mejor no está ahí, ¿no? Y en la arquitectura de la Tierra, en esa cierta naturalidad, en esa honestidad material, ¿no? Existe, yo creo que una belleza muy profunda, que es la propia de la materia, ¿no? ¿Renegamos del plano de la línea? No, pero cuando no la necesitamos tampoco nos obliga, Canterra es un espacio increíble porque no existe la geometría. Y sin embargo es un espacio que tiende a lo cartesiano. Pero no hay ni un solo ángulo recto, ni una sola línea, ni una superficie, ni un solo plano. No hay nada que se pueda identificar con la geometría euclidiana. Y sin embargo el espacio late y vibra y tiene esas resonancias que están entre el paisaje y la arquitectura, que son muy, muy, muy poderosas. Y esas son las cosas que estamos leyendo y llevando a otros proyectos. El cambio de escala, además, es un reto ya no a nivel de proyecto, de cómo se cogen estas ideas y se llevan a otra escala, que casi para nosotros es lo más fácil, sino cómo respondes a normativas, ¿no? Por ejemplo, o cómo, pues ahora que estamos en el proyecto de Corea, ¿no? Y queremos que la sensación de transitar por ese espacio sea pues como si estuvieses en la naturaleza, como si te estuvieses dando un paseo por el campo, y en el campo tú no tienes un plano recto, ¿no? Pero en un edificio defender un plano muy cambiante, un espacio donde, bueno, pues que no es un plano, que a lo mejor tiene ciertas inclinaciones, que va con la topografía, pues no es tan sencillo el no ponerle barandillas absolutamente a todo. Tú cuando subes una montaña, escalas, no tienes barandillas, utilizas el sentido común, ¿no? Pero a veces yo creo que las normativas, que tienen mucho sentido en algunos casos, en otros limitan
¿no? Y veremos cómo podemos y si podemos bueno, pues encontrar la forma de integrarlas y para poder llevar a cabo esta arquitectura en otras escalas y otros lugares, ¿no? Son cosas que no, bueno, que nos estamos enfrentando a ellas ahora, pero que no son fáciles. O sea, que al final los retos ya no son simplemente técnicos, son muchas veces pues eso, temas también culturales, ¿no? de los propios clientes, ¿no? Hay clientes que les puede apasionar que esto no sea blanco y perfectamente rectos, pero a la mayoría a lo mejor les horroriza, porque no lo han visto quizá, ¿no? Porque... Acá. Nada, primero darle las gracias por la presentación. Son, no sé, ante todo creo proyectos bellísimos, muy, muy bonitos, muy inspiradores. Claro, mi duda, tengo como, estaba pensando acerca de lo que hablaban ahora, de este cambio de escala, ¿no es cierto? Que si bien uno ve que parten como proyectos muy personales, ¿no es cierto?, donde ustedes están involucrados directamente en la producción de maquetas o con un número limitado de personas, ¿no es cierto?, al producirse ese cambio de escala, por un lado de la pieza, ¿no es cierto?, de la maqueta a la escala del edificio o del cuarto, ¿no es cierto?, no solo hay una transformación o no requerimientos estructurales, ¿no es cierto?, sino también intervienen muchas más manos. Aparecen, la arquitectura es un oficio colectivo, ¿no es cierto?, aparecen enfierradores, obreros. Entonces, tengo curiosidad de ese proceso, de ese cambio. Claro, uno podría construir una torre con palitos de fósforo de 1 metro, pero después no podría hacer una torre de 100 metros con los mismos palitos de fósforo, ¿no es cierto? Aparecen, me imagino, ingenieros calculistas, no sé si hay dibujos o hay modelos 3D, tengo curiosidad de ese proceso. Y por otro lado, de cómo se realiza esa transferencia de información, ¿no es cierto?, desde ustedes a los obreros, a los enfierradores, ¿cómo sucede eso? Claro, los veíamos a ustedes literalmente con las manos en el hormigón, pero ¿se podrían explicar un poco más de eso? Bueno, pues digamos, con una documentación digital precisa y exactamente igual que en cualquier edificio. Pero seamos honestos, los planos no los lee nadie, ¿eh? O sea que ahora tú coges los planos que entregamos, esos 400 planos que nos piden las circunstancias, yo no sé quién los lee, porque la realidad es que los procesos constructivos y tal, y cómo se licitan las obras hoy por hoy, los planos de arquitectura, digamos, que no sirven a esa cadena, digamos, de oficio, ¿no? Y sin embargo, ahora ya tenemos herramientas, ¿no? Esas prácticas más integradas, ¿no? Donde el modelo digital de alguna manera honra, digamos, la participación de las distintas manos, ¿no? El BIM y el Revit, que estamos todos como locos, ¿no? Esas piezas se hacen en Revit. Y tú dirás, ¿cómo vas a hacer en Revit esta cosa que no tiene familia? Bueno, pues se la creamos. Claro, estas piezas nacen huérfanas, pero enseguida les creamos una familia. Al final son losas o son estructuras que no dejan de ser reconocibles en su solución constructiva. Tienen ciertas innovaciones, evidentemente. Ayer hablaba yo con Alejandro Aravena, una solución que ellos están utilizando para el museo que están haciendo en Medio Oriente, donde hay un hormigón aislante, ¿no? Que te permite hacer en una sola lámina una pieza, digamos, monolítica y aún así mantener, digamos, unos niveles de aislamiento y de conductividad razonables con la aportación de pues, otras capas. Hemos estado también esta mañana trabajando, ayer estuvimos trabajando con Transolar, ¿no? Cómo llevar a estas láminas la energía, ¿no? Y de una red hidrónica, bueno, pues hacer que estas texturas sean las emisoras y conductoras de la energía que al final genera el espacio confortable, ¿no? Bueno, no, pues sí, pues es un techo radiante, en otras palabras, ¿vale? Que tiene una forma distinta y que tiene un sistema de capilaridad distinto y que tiene, digamos, unos niveles de aislamiento distintos porque la fórmula utiliza, digamos, una
granulometría distinta o una micronización de los áridos. Eso ya es un problema tecnológico que trabajamos con él. Y con respecto a la documentación y a la ingeniería, lo he dicho antes, ahora mezclamos datos de la geometría y eso va directamente al programa de finitos. Me hubiera gustado compartir con vosotros los planos de ingeniería que hicimos con Torroja, no con don Eduardo, que en paz descanse, sino con la ingeniería de su hijo, José Antonio, que falleció recientemente y que el legado, digamos, técnico sigue en pie, ¿no? Hicimos unos planos que eran maravillosos. Esas estructuras, evidentemente, cogen sus rojos y sus azules, bueno, con un mapeado distinto, que es el que responde a las deformaciones y tensiones y esfuerzos de la pieza, ¿no? Que en una viga pues sabemos dónde están, casi sin calcularla, ¿no? Y en estas piezas hay que dejar y hay que confiar un poco en la computación. Pues sí, pero esta es la suerte que tenemos. Y en concreto, por ejemplo, cuando hacen en el caso de los miradores, por ejemplo, la forma de las excavaciones, ¿hay un cierto control sobre ese hueco o se va decidiendo en el momento o llevan la maqueta a la obra? Vamos a ver, hay dos momentos, digamos, de apertura, de libertades. Uno es el momento, digamos, creativo, ¿no? Ese momento creativo, bueno, hay digamos, mayor rango de acciones, pero una vez hemos decidido congelar ese primer boceto tridimensional, matérico, que es el modelo. Nosotros empezamos con el modelo, ¿no? No hemos empezado nunca un proyecto haciendo un esquema o un sketch. Nosotros hacemos las maquetas. Es nuestro... Una vez tenemos ya esa primera maqueta, con eso ya arrancamos el proyecto. En el caso de Montana, por ejemplo, claro, también depende ahí mucho la mano de obra local y los recursos locales. Si esa pieza se hubiese construido en Suiza o en Austria, lo habrían hecho al milímetro, ¿no? Pero sabiendo dónde íbamos y los medios con los que íbamos a contar, y además entendiendo que tampoco queríamos encarecer la obra buscando esa precisión exacta, se hizo toda la ingeniería, como decía Antón, absolutamente precisa, ¿no? Sabíamos el tipo de armado, sabíamos los espesores mínimos que tenía que tener el hormigón, pero ahí había cierto margen. O sea, el mínimo es este, pero podemos llegar hasta este otro espesor si la excavación de repente se expande. Entonces controlábamos las medidas mínimas. Luego, por ejemplo, el armado nosotros lo diseñamos, lo pensamos para que llegase a obra en malla. Allí al final en Montana iban redondo a redondo, claro, con alambre atando cada uno. Entonces, bueno, al final te vas adaptando a las circunstancias y adaptas los métodos también a lo que te vas a encontrar y manejas, bueno, pues esos rangos, tolerancias. Lo que es la ingeniería de las figuras, pues al final hay un nervio activo y luego hay un recubrimiento. En ese recubrimiento es donde dejamos la incertidumbre. En el nervio activo pues se va, vamos, armado hasta los dientes, ¿no? Y sabemos exactamente hasta el último kilo por dónde circula, ¿no? Al final la arquitectura de la Tierra busca unas formas de estructuras como muy que buscan la Tierra de nuevo, ¿no? Las tensiones propias de la síntesis de las partes de un edificio, las vigas, todos estos mecanismos que nos hemos inventado, son muy poco naturales con respecto a las fuerzas que tienen que salvar, ¿no? O sea, que creo que la viga es el artefacto más poco natural y eficiente para llevar cargas de A a B, ¿no? Pero claro, ha buscado en esa tensión, en esa linealidad, bueno, forzar un gesto que se viene de nuestro universo y no se puede combatir, ¿no? Cuando la arquitectura de la Tierra de alguna manera reside en estas formas que tratan de descargar, ¿no? Que tratan de buscar un poco también este cierto equilibrio, ¿no?
Pero bueno, esto evidentemente lo bonito de la técnica del hormigón armado, posttensado, pretensado y todas las perversiones que hacemos para engañar al fluido por donde queremos que vayan las cargas, bueno, que es una tecnología que tiene 100 años y que nos encanta, pero que además nos permite desligar la función portante de la forma, ¿no? En la indefinición de las aristas o en un espesor variable, ¿eh? Evidentemente todo eso bajo el control del arquitecto y del ingeniero, que en este caso van muy de la mano, ¿no? Nosotros, si hay algo que une todas nuestras obras es la mineralidad de la materia que hemos utilizado, ¿vale? Y no nos olvidemos que el hormigón no es más que piedra machacada, ¿eh? Con más o menos pericia, pero son piedritas machacadas en distintos momentos. Está la cueces, está la licuas, está la metes agua, es piedra, ¿eh? Pero claro, esta capacidad de licuarla y luego petrificarla es que es mágica, ¿no? No sé si estáis siguiendo. Yo estoy fascinado con esto del volcán de La Palma en las Islas Canarias. No sé si lo estáis viendo aquí, claro, estáis sobrados de volcanes, pues para esto es como un garito, ¿no? Pero yo estoy fascinado de atender en directo y en televisión la formación del mundo, ¿no? Como estas coladas, estos sedimentos, estas magmas, estas fuerzas. Bueno, es más o menos lo que estamos recreando de alguna manera, ¿no? Y bueno, le abrimos un cauce muchas veces a estos ríos, a estas figuras, ¿no? Pero escarbamos y dejamos que el líquido fluya, porque sabemos que luego petrifica, ¿no? y es resistente, ¿no? Esto nos permite estas libertades y esta conexión con la geología, ¿no? Y la forma, pues, no es que nos dé igual, es que no es determinante, ¿no? Es la consecuencia, es el resultado, ¿eh? No es una búsqueda, sino es el regalo, ¿no? Lo que sí que sabemos es que si queremos que ocurra, si queremos poder construirlo, tenemos que diseñar la construcción también. Sí. Eso lo aprendimos en el primer proyecto que os enseñamos de las piedras y sigue siendo el caso, ¿no? Por eso las maquetas, estas que os hemos enseñado son muy de concepto, pero ya empiezan a sugerir la construcción y luego hacemos maquetas, una vez que ya tenemos el diseño, hacemos maquetas cada vez más complejas donde recreamos esos momentos de construcción y eso también sirve como documentos de comunicación, ¿no? Para la gente que lo va a hacer en obra, les da cierta tranquilidad, entre comillas, de que eso se ha ensayado previamente o que se ha testado y si hay que hacer algunas pruebas, prototipos en el lugar, pues también los hacemos. No, yo solamente también quería, agradecer por la presentación. La verdad es que es una linda experiencia, ¿ah? Y creo que las obras de ustedes también tienen que ver con la experiencia, con el espacio. Claro, como decías tú en un principio, es una obra de arquitectura que está muy ligada a otras artes, digamos, al arte también, pero finalmente trabaja cuando pasa de esa maqueta artística al espacio, y eso también es muy lindo. Y nuevamente pone al hombre, yo creo, en el centro de ese espacio y en la experiencia que creo que se ilustra muy bien en su presentación y también, quería ponerlo como en la conversación. Gracias. Gracias. Y tienes toda la razón, ¿no? Esa experiencia del espacio que no está confinado en una caja, ¿no? Que son los espacios que, que de alguna manera la tradición más ancestral, ¿no? Y más arqueológica y más natural, ¿no? Brinda y que seducen, ¿no? y atraen y conectan, ¿no? con nosotros, ¿no? Al final todo esto es antropocéntrico, ¿eh? Esto se hace para nosotros, ¿eh? para vivirlo, ¿eh? Pero sí que es verdad que nos hemos acostumbrado a vivir en espacios de otra naturaleza, ¿no? Lo que hablábamos antes,
esa necesidad de la ortogonalidad, de la perfección, de la arista, del plano, de la inmaterialidad, ¿no? Estamos viviendo en espacios, bueno, que los materiales han sido tan procesados muchas veces que ya no sabemos lo que son, ¿eh? Porque, bueno, esta pared es de piedra también, es de yeso, es un mineral, pero claro, le hemos metido 6 capas de cartón, de piedra, de pintura, de tal, ya no sabemos lo que es, ¿no? Entonces nosotros pensamos que esa conexión con un poquito más de naturalidad es una conexión con ese espacio que es más, no sé, más directa, más sana. Pues sí, la experiencia es muy importante. El proyecto en Montana, ¿no? Que son estas piezas así muy escultóricas, hay gente que las ve, ¿no? y nos argumenta, ¿no? Pues eso no es arquitectura, eso es arte, ¿no? Y a nosotros pues nos encanta que pudiera ser arte, pero realmente las concebimos y las leemos como arquitectos. Y solo yendo al lugar yo creo que te das cuenta, ¿no? Porque te das cuenta cuando hace un calor insoportable y de repente te pones ahí a la sombra, el cambio de ambiente por la masa térmica es impresionante. O cuando atiendes un concierto y ves cómo el sonido ¿no? funciona bajo esa especie de cáscara acústica. Cuando te encuentras desprotegido en ese entorno donde hay vida salvaje y no hay sombra, no hay otras arquitecturas, no tienes cobijo y de repente encuentras estas piedras, ¿no? o la pieza que llamamos domo y te cobijas, ¿no? y de repente tienes algo que media entre la escala humana y la escala del entorno que es abrumadora. Entonces, son esas cuestiones que son tan importantes para la arquitectura, pero que muchas veces pues no consideramos o se nos olvidan, que en estas obras así más esenciales, donde trabajas con menos elementos, pues puedes explotar, ¿no? Y la obra de Canterra, lo mismo. Aquí, claro, si aquí nos propusiésemos como arquitectos transformar esto en un espacio absolutamente controlado, climáticamente, con una temperatura a 23 grados, el esfuerzo sería faraónico y además probablemente nos cargaríamos el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que entender cómo funciona la piedra, cómo funciona a lo largo de las estaciones, cómo el sol entra, cómo los flujos de ventilación funcionan, para diseñar la actividad, una actividad casi nómada, que viaja dentro de la cantera. Y en invierno pues vivimos más cerca de la fachada porque es donde le da el sol. En verano nos refugiamos más dentro de la cantera porque es donde tiene sombra, y entonces cambias tu concepto del confort también, que yo creo que es una perversión que hemos ido creando, donde tenemos que forzar a los entornos a que estén absolutamente independizados del espacio y del ambiente exterior. Y esto genera pues, los problemas que estamos teniendo, ¿no? de contaminación, de excesiva separación, desvinculación de la arquitectura de su medio. Entonces, en estas arquitecturas donde en realidad la alternativa no la queremos considerar, pues nos tenemos que esforzar en entender que otras posibilidades existen. No sé, ya le hemos abusado mucho de su tiempo, creo yo. Es un placer. Así que los invito a... Bueno, les agradezco mucho el tiempo dedicado a nosotros hoy, así que le doy un aplauso y muchas gracias. Gracias.